Amigos, le damos la bienvenida al doctor Javier González, fisiatra, quien ya es asiduo colaborador de Tu Salud Informa, cosa que agradecemos mucho. Doctor González, ¿cómo está? Todo bien, ¿y tú, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Bueno, ya con este ambiente se respira el ambiente navideño, Exacto. pero eso trae sus ciertos riesgos, sobre todo para una población en especial. Y justamente de eso queremos conversar hoy, doctor. Además, que una televidente hace algunas semanas nos escribió interesada en que habláramos sobre el tema de las caídas en el hogar. Y yo decía esto, doctor, porque bueno, esta es una época pesada de Navidad, las personas adornan sus casas, se montan en escaleras, y mientras más alto esté el árbol de Navidad, pues como que se ve más bonito, las luces, todo lo demás, pero eso puede, sobre todo en personas mayores, traer un riesgo. Y así lo dicen las estadísticas, dice que aproximadamente el 30% de las personas mayores de 65 años o alrededor de los 65 años por lo menos una vez al año tienen una caída. Y esto aumenta mucho más si se trata de, cuando hablamos de población de mayor de 80 años. Esas caídas a veces pueden tener riesgos importantes, doctor, ¿verdad? Sí. Es bueno que menciones la estadística. La realidad es que me parece bien alarmante. O sea, 30%, 3 de cada 10 personas van a tener una caída. Y me parece curioso cuando uno habla de treparse a montar el árbol o a montar las decoraciones. La realidad es que en pacientes ya luego de 65 años, las caídas pueden venir hasta de sus propios pies. Exactamente. Y lo curioso es que ya luego de cierta edad, las caídas se convierten como yo siempre le digo a mis pacientes, en un evento. No es solamente que te caíste y te raspaste un poquito, es que puede venir acompañado de una fractura, usualmente fracturas de cadera o fracturas en la columna. Pueden ocurrir traumas cerebrales, pacientes que se caen y tienen sangrados dentro del cráneo. Y incluso algunos pacientes pueden tener también fractura de las vértebras cervicales que les causen compresión a la médula espinal o el cordón espinal, como le decimos aquí, que puede llevar a unas consecuencias bastante significativas, que es algo, me parece que es un tema que deberíamos hablarlo más y poder educar a las personas sobre él. Correcto, esa es la idea, doctor. Bueno, y en algunos casos entiendo que la causa de muerte por accidentes dentro del hogar es precisamente caídas, sobre todo en personas mayores. O sea, Sí, estamos hablando de consecuencias que son importantes. correcto, sí. Ahora, doctor, usted lo mencionó ya, pero me gustaría que repasáramos un poco entonces los accidentes o las caídas más frecuentes en el caso que usted como fisiatra, me imagino que recibe pacientes que se han caído. Usted, estábamos hablando de las escaleras y todo lo demás, pero como usted muy bien dice, de sus propios pies, o sea, que están caminando dentro del hogar. Me imagino que se enredan con alguna silla o algo. Sí, cierto. La realidad es que en pacientes ya luego de cierta edad, el revisar el hogar para posibles eh, factores de riesgo es esencial. Particularmente pacientes que utilizan muchas alfombras o Ujú. pacientes que utilizan muchas, digamos, mesas o mesitas o sillas que se encuentran a una Eso, altura baja. exacto. Sí, o sea, pacientes que tienen que viven en estas casas donde donde no hay mucho espacio para caminar, por decirlo así, eh, pueden tropezarse con algún objeto y caerse, porque luego de cierta edad, las personas, además perder de perder el equilibrio, por decirlo así, la propiocepción es el término correcto, que es la propiocepción es el sentido que tenemos las personas de dónde ubicamos nuestro cuerpo en el espacio. O sea, eh, eh, para dar un ejemplo, tú puedes echarte comida a la boca con los ojos cerrados porque tu mano sabe dónde está tu boca. Y entonces lo mismo pasa para las piernas. O sea,
los pacientes luego de cierta edad empiezan a perder esa propiocepción, o sea que no saben dónde tienen sus piernas ubicadas cuando caminan y entonces empiezan a depender de la vista para ubicarse. Pero si también con el proceso de envejecimiento pierden la vista, pues entonces ya no tienen eh, de dónde agarrarse, por decirlo de esta manera. Y entonces ahí es que vienen las caídas. Y si sumamos que puede hacer en la noche, pues todavía se reduce más en la posibilidad de la visión, ¿no? Seguro. Y entonces otro punto bien importante que hay que hablar también es que luego de cierta edad también algunos medicamentos predisponen a los pacientes tener caídas. Y esto nosotros, todos los médicos, utilizamos un criterio que se llama el Beers Criteria, que básicamente lo que nos deja saber es qué medicamentos son de alto riesgo para utilizarse en un paciente luego de 65 años. No tanto no solamente por los efectos que los puede predisponer a caerse, sino por efectos cardiovasculares, etcétera. Que el uso de medicamentos es bien importante siempre cuando el paciente va a visitar a su médico primario o al especialista, tener la lista de los medicamentos que están usando, cosa de que cuando yo, por ejemplo, le empiezo un medicamento quizás para manejar el dolor a un paciente, no conflija ni tenga un efecto que agrave los efectos secundarios de otro medicamento, como por ejemplo los medicamentos para la presión, que le pueden bajar la presión al paciente cuando asuma la posición de pie y entonces esto causarle un mareo que eventualmente termine en una caída. O sea que es, es un tema que, como dije previamente, hay que educar y no solamente educar a los pacientes en la comunidad, sino que a veces a los mismos médicos repasarlo para que puedan poner en práctica las técnicas de prevención de caída. Doctor, es muy importante este punto que está tocando. Y también estoy pensando en que uno de los medicamentos que a veces se consumen cuando las personas ya están por encima de los 65 o más, tiene que ver con para dormir, medicamentos indicados para dormir. Y eso puede producir un efecto, por ejemplo, levantarse en la madrugada para ir al baño, que también es frecuente, Sí, y todavía tiene cierto efecto del medicamento, pues eso es una combinación muy sí, negativa, ¿no? De mucho riesgo para la persona. seguro que sí. Así que es muy importante ese comentario. Oh, doctor, usted mencionó la palabra riesgo y a mí me gustaría que retomáramos un poco esto ahora. Ya hablamos de los medicamentos, de los accesorios en la casa. Usted mencionó que la casa a veces están llenas de muchas y pensaba que justamente cuando las personas se van o nos vamos haciendo mayores, pues como que vamos acumulando más cosas, ¿no? Y eso hace como que el hogar, que a veces pues hay que ir por unos laditos para poder caminar y eso, si estamos hablando de todo lo que usted acaba de mencionar, con medicamentos, medicamentos para dormir, en la noche para levantarse, pues hay una bomba de tiempo allí que puede Seguro. ocurrir. Y también quería tomar allí, doctor, recordar que en el baño a veces es un escenario donde se pueden dar caídas con frecuencia, ¿no? Seguro, sí. O sea, yo diría que es el lugar perfecto para caerse si uno no se Claro, cuida, pues. claro. Usualmente las losas que se usan en los baños resbalan y si a eso le sumas el hecho de que uno sale mojado de la ducha, de la Correcto. bañera, pues Un poco de ya sabes. jabón, o sea que todos esos son factores que usted ha mencionado muy bien y yo diría casi como factores de riesgo externos. Ahora me Mm, gustaría que habláramos de los riesgos más internos. ¿Cómo nosotros podemos evaluar? Porque usted mencionó exactamente esta situación con la cual nos vamos acercando en la medida que vamos envejeciendo, de no tener muy claro quizás como dónde en el espacio tengo la pierna, el pie, mm. muevo un pie y si me tropiezo con el otro puedo caer. Pero también la fortaleza en las piernas, en el tronco. ¿Cómo podemos evaluar que está una persona mayor puede estar en riesgo de caídas? Hablando ahora de su propio físico, ¿no? De su estado Sí, físico. pues, seguro. La realidad es que existen muchos, perdón, instrumentos que se pueden utilizar para evaluar esto. Por ejemplo, hay una escala que se llama la escala de Berg de balance, que ayuda a saber
si el paciente posee el balance suficiente y si está a riesgo de caerse. Aunque eso es una escala que típicamente se usa dentro del hospital, también, pero diría yo que lo más sencillo es la caminata de los 6 minutos o el pararse, en cuánto tiempo el paciente se tarda en lo que se para de una silla y comienza la marcha. Y típicamente estos son análisis que se pueden hacer ambulatorios, no toman mucho tiempo verdaderamente. La prueba que se utiliza que mide la velocidad con la que el paciente se levanta de la silla y comienza la marcha, apenas puede durar unos 30 segundos y nos deja saber cuán a riesgo está el paciente de caerse, porque una persona que tiene buena fuerza, buen balance y buena propiocepción se puede parar de una silla y caminar una distancia razonable en unos pocos segundos, pero una persona que se tarda 30 segundos, por poner un ejemplo, en poder llevar a cabo esta actividad, ya uno sabe que se encuentra en un riesgo de caerse. O sea que son herramientas sencillas que uno puede utilizar en la clínica o incluso en paciente familiar que note que su familiar le cuesta mucho trabajo levantarse de una silla y camina lento. Pues ya esos son unos factores, son unos signos, digamos, que se pueden identificar fácilmente en la comunidad y referir a un especialista para evaluar más a fondo. Ok, estamos hablando es que me quedé pensando, esos 30 segundos más o menos es levantarse de la silla y cuánto tiempo debe caminar la persona, no tiempo, pero cuánta distancia debe caminar la persona para decir que... Usualmente, la verdad es que todo esto depende del tiempo que Ajá, uno tenga, el claro, tiempo no, el espacio que uno tenga en la clínica. claro. Pero por ejemplo, yo diría que caminar 10 metros, que no es una distancia muy larga, usualmente eso puede ser el pasillo por el cual los pacientes entran y llegan al cubículo donde uno los evalúa. Eso pueden ser aproximadamente 10 metros. O sea, si el paciente se tarda más de 10, 12 segundos en pararse y llegar hasta el otro lado, ya eso, un paciente que yo sé que se encuentra a riesgo de caerse. Ok, ok. Esa sería una de las principales. Digo, interesante porque los amigos y amigas que nos están viendo en este momento tienen una medida sin necesidad de ir, digamos, inicialmente al médico para poder considerar si efectivamente está teniendo problemas con su fortaleza de los miembros inferiores de las piernas, y entonces, pues ahí es donde debe buscar ayuda. Luego, si esto ocurre, doctor, y se ve en su oficina, ¿qué tipo de evaluación hace un especialista como usted para considerar si esta persona en efecto está teniendo problemas o riesgo, digamos, de caída? Sí, seguro. Hay una serie de cuestionarios que se le pueden ofrecer al paciente para ver si sería básicamente evaluando lo mismo. También depende, hay otras condiciones médicas como las neuropatías, que es bien común en pacientes diabéticos, que también los predisponen a tener caídas y eso lo podemos evaluar con los estudios electrodiagnósticos que hacemos nosotros los fisiatras para ver si el paciente posee algún tipo de desorden de los nervios periféricos que los predispongan a caerse. Y lo otro también es muchas veces cuando el mismo paciente familiar llegan con la preocupación de que pues la movilidad se ha visto afectada, de que el paciente está caminando más lento, se pasa todo el día sentado y se pasa todo el día sentado. Muchas veces puede ser porque el paciente le cuesta mucho pararse de la silla, no necesariamente porque quiera estar sedentario, es porque el pararse de la silla en algunos pacientes se convierte en un esfuerzo mayor. Y cuando uno evalúa a esos pacientes, pues lo correcto es identificar el problema con los instrumentos adecuados que mencioné previamente y si uno lo encuentra necesario, enviarlo a un programa de rehabilitación para que básicamente trabajen fortalecimiento de sus extremidades inferiores, tronco y balance. Es Mm, lo principal. mm. Ahora, doctor, ¿existen ejercicios que nosotros podamos mantener, digamos, de una forma más cotidiana en casa, para poder fortalecer y prevenir esto?
Seguro. Sí, yo diría, yo siempre le digo a mis pacientes una modificación de lo que hacen muchas veces en terapia, que le llaman el sit to stand, que es el paciente ir de la posición sentada a la posición de pie y viceversa. Y trato de decirle a los pacientes que lo incorporen como si fuera un programa de ejercicio. Usted va a levantarse y sentarse 10 veces o 20 veces lo que puedan hacer en un periodo de tiempo, se toman un descanso y pueden repetir esto cuantas veces quieran durante el día. Y esto con el fin de que puedan fortalecer esos músculos proximales de la pierna, entiéndase los músculos del glúteo, el cuádriceps, que son los que están bien envueltos en pararse o sentarse de una silla, subir escaleras y caminar. Y son unos músculos que bien comúnmente se debilitan y se atrofian en personas de edad avanzada. Aún sin ninguna patología como diabetes u otras condiciones. Exactamente, como parte del proceso natural del envejecimiento. Ok. Es que siempre recomendamos el caminar, pero me parece que en este caso hace falta algo un poco más allá de caminar, porque Seguro. necesitamos fortalecer esos músculos, ¿no? Sí, es bueno que traigas ese punto porque muchos pacientes cuando yo les digo que tienen que hacer ejercicio, a veces me dicen, pero es que ya yo camino. Y Ujú. yo lo felicito, le digo, sí, eso está excelente porque eso es bueno para tu corazón. Pero para fortalecer tus extremidades, tú tienes que hacer un tipo de ejercicio diferente. Y es bueno que los pacientes entiendan eso y se motiven para que también puedan continuar viviendo de manera independiente. Claro, claro, exactamente. Ese es el punto más importante acá, porque usted mencionó que cuando el paciente tiene esta, o cuando la persona tiene esta percepción, que además es real, de debilidad, tiene la tendencia a irse acomodando, digamos, en esa posición ¿Cierto? más inmóviles, más sentados, más sedentarios. Y es Ujú. como un círculo vicioso, me imagino, porque mientras más sedentario, menos fortalecidos los músculos y Seguro, se va debilitando mucho más. ciertamente. Qué importante, doctor, este tema y me parece que debemos seguir conversándolo porque hay otro capítulo que me gustaría en el futuro conversar con usted, que es el de qué planes posteriores a una caída, entiendo que depende del tipo de caída, pero para que una persona pueda comenzar a iniciar a un plan de rehabilitación, qué tipo además de ejercicios son los más recomendados. Pero me parece que eso lo podemos conversar en otro programa porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo. Sí, Julio, cuando gustes lo conversamos, claro que sí. Pues muy bien, agradecido, doctor Javier González, fisiatra. Un gusto, como siempre, haberlo tenido en el programa. Gracias, Julio, por la invitación. Hasta la próxima, gracias.